Paulino, ¿cómo analizás lo que sucedió en la jornada de ayer en el Senado y este movimiento de Unión por la Patria que terminó por, bueno, sacar a Cuadra, pero darle un senador a ellos, ¿no? Bueno, eso es una circunstancia. Lo primero que hay que analizar es, finalmente, lo que ocurrió es que una mayoría más que calificada de 60 senadores terminó desplazando a Cuadra, expulsándolo. Sí. Ese es un hecho concluyente, contundente, que habla por sí mismo. Ninguna ley del presidente Milei, ni siquiera de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo tanto cobijo como 60 senadores diciendo algo uniformemente. Es buen dato ese. Ahí paro un momentito. ¿Crees que el tema corrupción ha tomado otro tipo de trascendencia y hoy les pesa un poquitito más a la dirigencia, o crees que fue algo circunstancial esto? Le pesa a un sector de la sociedad y de la política que hace de la no corrupción una bandera, no el peronismo, para el cual la corrupción es casi una anécdota. Definitivamente, entonces ahí el PRO, que quería suspensión pero no expulsión, la Libertad Avanza, que quería suspensión pero no expulsión, el radicalismo, que planteaba suspensión pero no expulsión, porque finalmente en la Argentina todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es verdad que hay un delito infraganti, pero ese delito infraganti él no lo reconoce, él dice la plata no es mía, tendrá el debido proceso. Es verdad que firmó un acta donde le devuelven $9.900 y él lo acepta. Si no fuera mi plata yo no lo aceptaría. Ahora, son disquisiciones que se van a tener que resolver en el ámbito que correspondan y con la imputación penal y la resolución judicial debida. Lo que debió haber ocurrido es citar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, suspender al senador en sus funciones, sin goce de sueldo, someterlo, como ocurrió con Barrio Nuevo, a una explicación respecto a lo ocurrido, mientras la justicia avance, y probablemente un camino hubiera sido la expulsión casi con seguridad, porque Cuadra es todo lo malo que uno desea que no integre la política argentina, incluso por sus antecedentes, por las investigaciones por enriquecimiento ilícito, que curiosamente ayer activa Arroyo Salgado a primera hora del día, pidiendo el desafuero para una detención de una causa que tenía desde el mes de julio en su despacho. En cualquiera de los casos, creo que son distintas aristas las del análisis. Una es que mayoritariamente el cuerpo decide desplazar a uno de los suyos, a expulsarlo. La otra es todo lo que se viene con la andanada judicial que van a plantear por interpósitas personas desde el oficialismo y algún sector de la oposición respecto a si hubo o no anomalía en la sesión, porque mientras Villarroel la presidía, Milei estaba en vuelo, aunque la notificación, lo establece el artículo 88 de la Constitución, solo se lleva a la práctica, solo es válida con el acta firmado por la vicepresidente, ratificado por el escribano general de gobierno, que tiene esa misión. O sea, si el gobierno va a acusar a Villarroel de incumplimiento de deberes de funcionario público, al primero que tiene que echarse al escribano general de gobierno, que no hizo lo que habitualmente ocurría. Incluso cuando Alberto Cristina tampoco se hablaban, que es el caso Milei y Villarroel, el escribano general de gobierno iba al Instituto Patria y le hacía firmar a Cristina Fernández de Kirchner la asunción como presidenta de la Nación en ausencia de Alberto Fernández del país. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí, está clarísimo, está clarísimo. O sea que en la formalidad, Paulino, Villarroel no tenía que estar ayer al frente de la sesión. No, Villarroel debió estar al frente de la sesión, salvo notificación del escribano general del gobierno, que no ocurrió hasta las 7 de la tarde. Ahí voy, eso. Por lo tanto, hasta las 7 de la tarde, como acto jurídico válido, que es el acta que firma ante el escribano general de gobierno, que es la verdadera notificación de la asunción de responsabilidades como presidenta, Villarroel estaba en su rol de vicepresidenta conduciendo la sesión del Senado, que es lo que le corresponde. O sea, el que mete la pata entonces es el escribano ahí. El gobierno, ¿dónde se estableció que el gobierno puede decir que notificó a Villarroel por un mensaje de WhatsApp que envió un funcionario de Casa Rosada a la secretaria de Victoria Villarroel, diciéndole que más o menos a las 12 del mediodía el presidente emprendía vuelo a Italia? Y eso no... ¿Desde cuándo notificamos por WhatsApp? Porque con ese criterio notificas un despido por WhatsApp, notificas
una situación irregular por WhatsApp. Eso no existe, no es un acto jurídico. No lo era antes, no lo es hoy, no lo será efectivamente probado en la justicia de ese modo con la actual legislación que tenemos. Si cambiamos la ley puede ser, pero hoy por WhatsApp no hay notificación como acto jurídico para un aspecto como este. Paulino, y en... Lo cual demuestra la gravedad de que el presidente y la vice no se hablen. Sí, eso, demuestra la gravedad del impulso que la Casa Rosada le da a la idea de acusar por incompetente a la vicepresidenta por incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventualmente abrir la posibilidad de un juicio político y la destitución de la vicepresidenta. Todo lo que eso conlleva para un gobierno que hizo de esa fórmula y del protagonismo de Villarruel en la parte final de la campaña de cara al balotaje con Sergio Massa a una de las protagonistas más relevantes. Disculpame, ¿vos creés que se puede llegar a tanto con Villarruel? No descarto nada en un gobierno que solo conoce al acelerador y parecería no contemplar en su área de navegación, en su vehículo, el freno. Otra opción que me planteaba algún oyente, que esto haya sido adrede, como para que luego la sesión quede inválida, lo de Villarruel, ¿es algo o es una ingenuidad pensarlo desde ese lugar? Es una elucubración extraordinariamente creíble, que no tiene ningún tipo de asidero, mucho menos contemplando la avanzada que está haciendo la Casa Rosada esta mañana para con la propia Villarruel. Paulino, ¿y qué pensás de, a ver, para profundizar esto que me acabas de decir, qué pensás de esta crisis entre el presidente y la vice? ¿Puede tener alguna repercusión en la gestión de Milei eso? Mirá, cuando los procesos políticos son tan excluyentes, tan relevantes, que absorben tanto de la dinámica de la discusión pública como el proceso que encarna el presidente Milei, como lo fue el menemismo en los 90 o el kirchnerismo en los últimos 20 años, ese nivel de centralidad y de absorción de la discusión política hace que en general esos procesos no tengan en la oposición la verdadera oposición, sino dentro de sí mismo. Al menemismo fue el peronismo que se abrió, al kirchnerismo fue Massa que se saltó, fue de Narváez que se abrió con Solá en el 2009, los verdaderos opositores. Por lo tanto, el riesgo que conlleva la discusión con Villarruel planteada en esos términos, de este modo, guste o no guste, efectivamente dan cuenta, hablan de una situación de estrés hacia la uniformidad de criterios que tiene en el sistema político casi hoy, el fenómeno Milei, que abre cuanto menos algunos interrogantes que no estaban claros en la previa. Y Paulino, si tenés que darme una opinión acerca del primer año de la gestión de Milei, ¿qué resaltarías? Primero, que hay un presidente en funciones que está omnipresente en la escena pública, que tiene iniciativa política y que no es un proceso transitorio. Segundo, que hay más riesgo de concentración de poder y de autoritarismo que de debilidad. Tercero, que el presidente ha conectado con la sociedad como ningún otro. Todavía parecería estar en campaña, todavía parece decirle a la sociedad: yo estoy combatiendo la casta, pese a que es la máxima expresión como presidente de la nación, en todo caso de la casta política. y lo otro es, hay una firme convicción, hoja de ruta, que está anclada en una clara narrativa, como no se veía desde el kirchnerismo, con un alto componente de épica que generó que lo impensable ocurriese, que es que la gente valide un ajuste fiscal brutal, un ajuste del gasto público como nunca antes en términos del Producto Bruto, y que lo haga desde la narrativa de decir: esto hay que hacerlo, había que hacerlo para poder estar bien. Con eso todo un éxito, eventualmente, de la narrativa oficial, que le alcanzó para gobernar como lo ha hecho durante el primer año. No necesariamente le va a alcanzar el segundo,
donde tendrá que reinterpretar las preocupaciones sociales, por el empleo, por la inseguridad, por el crecimiento económico y el desarrollo, por la educación, por la salud, por la infraestructura, por todo aquello que quedó pendiente porque solo había que atajar la crisis, evitar la hiper, reducir a cero el gasto y eventualmente tener solidez fiscal para que el dólar no vuele y para que la economía no estalle. Ahí va mi última pregunta, Paulino. En la oposición creen que este vínculo con la sociedad va a empezar a perder fuerza a partir de que salga de escena la inflación porque bajó y entren a jugar otro tipo de problemáticas como esta que la mencionabas vos. ¿Lo ves a eso ahora al corto plazo, en el segundo año? ¿Lo ves más adelante? ¿O ves que Milei tiene la habilidad para ir manejando esa situación? Es muy difícil hacer pronósticos en la Argentina porque solo mirando hacia atrás entendemos que si hace 8 meses discutimos si había un gobierno que podía tener la potencialidad de concentrar el poder y de soportar el ajuste, o si estábamos frente a un gobierno de transición, demuestra cuán frágil es todo en la Argentina. Ahora, lo más probable es que la narrativa alcance, independientemente de si el resultado es mayor o menor, para hacer una elección competitiva para el oficialismo. Digo competitiva, no aplastante, no avasallante, sí competitiva, que le alcance para tener un número más razonable de actores en la caja de resonancia de la política, que es el Congreso, donde además se hacen las leyes y se producirán o no se producirán las reformas que el gobierno quiere impulsar. Así que yo creo que el gobierno va a tener menos problemas en 2025 que eventualmente en 2027. Pero solo doy un dato que en el gobierno está siempre presente en la cabeza de Milei. Si la inflación la reduce a la mínima expresión y el crédito se convierte en algo usual en la Argentina, después de 20 años sin crédito, efectivamente el gobierno cree que el escenario del 95, aún con desempleo del 18% como fuera entonces, con Carlos Menem, podría producir una elección favorable al propio oficialismo. Y en ningún cálculo de ningún economista serio está un salto tamaño del desempleo. En todo caso, todos hablan del famoso 10%, pero nunca de un 18%. Y la Argentina con 18% de desempleo, pero sin inflación y con crédito, el famoso voto cuota del 95%, reeligió un presidente con el 50% de los votos. Con eso sueña eventualmente, si las cosas no fueran todo lo bien que quiere, el propio oficialismo nacional. Paulino, te agradezco enormemente. Un lujo que hayamos escuchado el análisis que has realizado. Te agradezco, Enorme abrazo para todos ustedes y buena mañana, buen viernes. Gracias. Y felicidades para el cierre de año y lo mejor para el 2025. Igualmente para vos. Muchísimas gracias. Paulino Rodríguez haciendo un análisis de lo que ve. Varias cuestiones, él plantea, fíjate vos que esta última parte me gusta saber cómo ven aquellos periodistas que están en Buenos Aires, cómo ven el futuro de Milei. Obviamente que nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe lo que realmente va a ocurrir. Cada uno desde su formación, desde la información que tiene, desde lo subjetivo, analiza